Todo lo que te rodea, tu cuerpo, tus pensamientos, tus relaciones, operan bajo 7 leyes que llevan más de 3000 años descritas. Y hoy te las voy a explicar todas. Y la séptima va a cambiar cómo entiendes las otras 6. Porque hay una pregunta que aparece tarde o temprano en la vida de cualquier buscador serio. ¿De dónde viene todo este conocimiento? ¿De dónde salió el mapa? ¿Quién descubrió estas estructuras antes de que existiera la neurociencia? Antes de que hubieran laboratorios ni experimentos. Hoy nos vamos a ir a la fuente, o al menos una de las más antiguas que conservamos. Y al final de este video vas a entender por qué los mismos problemas se repiten en tu vida y que tienen que ver estas leyes con salir de ese ciclo. Hay una figura que aparece en los márgenes de muchas tradiciones iniciáticas del occidente. Los egipcios lo llamaban Thoth, los griegos Hermes, pero la tradición lo recuerda sobre todo por un título, Hermes Trismegistos, el 3 veces grande. No hay certeza histórica sobre si fue una persona real, un símbolo o la suma de muchos maestros a lo largo del tiempo. Lo que sí existe es un corpus de enseñanza que lleva su nombre, el hermetismo. Y ha sido transmitido durante siglos en los círculos iniciáticos, codificado en textos alquímicos y guardado con muchísimo recelo. Hasta 1908, cuando 3 autores anónimos que se identificaron solamente como los 3 iniciados, publicaron el Kybalión. El Kybalión no es el hermetismo completo ni pretende serlo. Es una puerta de entrada. Simplemente explica 7 principios que, según esta tradición, describen las leyes que operan en toda la existencia. Yo particularmente lo recibo como un mapa. Y un buen mapa no te dice cómo es el territorio, pero te ayuda a orientarte en él. Pero antes de entrar en los principios, hay una idea que los sostiene a todos y debes saber. El Kybalión habla de algo que ellos llamaban el todo, aquello de lo cual todo emana, aquello que lo contiene todo, el infinito eterno, lo absoluto. No te estoy hablando de una deidad con nombre y forma, sino del sustrato del que emerge cualquier forma posible. Y entender esto tiene consecuencias importantes, porque todo lo que existe, existe dentro de ese todo, lo que implica que no hay una separación real entre tú y el universo que estás observando. Pero esto no es exclusivo del hermetismo. Los hindúes lo llamaban el Brahma, los taoístas el Tao. Eran distintos nombres para la misma intuición de fondo. Y desde este marco, los 7 principios no son una regla impuesta desde afuera. Son descripciones de cómo opera la realidad desde adentro. El primero de estos principios es el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio abre todos los demás y es también el más difícil de malinterpretar, porque el Kybalión no dice que el mundo sea una ilusión ni que tú puedas cambiar la realidad con tan solo desearlo. Lo que propone es algo mucho más profundo, más importante, y es que la conciencia no es un accidente tardío del universo, es el sustrato del que emerge todo lo demás. El Kybalión nos dice que antes de que existiera cualquier forma, cualquier materia, cualquier movimiento, existía la mente. Pero no una mente humana con pensamiento y dudas, algo infinitamente más vasto, lo que los herméticos llamaban la mente universal. Y si todo emana de esa mente, entonces tu mente, la tuya, la que está escuchando esto ahora mismo, no es algo que esté separado del universo, es una expresión viva de él, una gota que contiene la naturaleza de ese océano. Y eso es más o menos lo que Dispensa toca, pero desde otro ángulo, cuando muestra cómo el pensamiento moldea la química de nuestro cuerpo, que a su vez moldea la emoción, que moldea las experiencias. No son exactamente la misma cosa, pero dialogan con la misma verdad de fondo, que la mente no es pasajera en este universo, es central. La segunda ley es la de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esta es quizá la frase más conocida del hermetismo y la más malentendida, porque no es una metáfora bonita, es una clave de lectura. Lo que ocurre en los planos más vastos de la existencia encuentra su eco en los más pequeños. Los mismos patrones que rigen el cosmos se reflejan en tu vida, en tu cuerpo, en tus relaciones. Lo ves en la naturaleza cuando ves las ramas de un árbol que repiten la forma de los ríos.
que a su vez repiten la forma de tus pulmones. El universo se escribe a sí mismo en distintas escalas. Lo importante aquí es que la dirección también funciona al revés. Lo que transforma tu mundo interior eventualmente se refleja en el mundo exterior. Por eso las tradiciones iniciáticas siempre empezaron desde adentro, no como una evasión de nuestra realidad, sino como comprensión de que aquí está la palanca real en tu vida. El tercer principio es el de la vibración, porque nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Déjame darte una imagen antes de cualquier explicación. ¿Alguna vez entraste a un lugar, una reunión, una casa, una conversación y sentiste que algo estaba mal sin que nadie te hubiera dicho nada, sin escuchar palabras, sin tener datos? Solo una percepción que llegó antes de que tú pudieras realmente entenderla o articularla. El hermetismo te diría que esto no es una casualidad, que todo estado de la materia, de la mente, de la emoción, tiene una frecuencia. Y aunque tú no lo sepas de manera consciente, la estás leyendo todo el tiempo. El mundo moderno te va a hablar de que tu sistema nervioso percibe señales que la mente todavía no ha procesado. El tono de la voz de las personas, la tensión muscular que tienen. Tu cuerpo sabe mucho antes que tu cabeza. Y eso no es misticismo vago. Es lo que el hermetismo describía como vibración y lo que hoy podemos reconocer en la diferencia medible entre un cuerpo que está en miedo y un cuerpo que siente gratitud. Es el mismo principio, distintos lenguajes, distintas maneras de verlo, pero el mismo territorio. Pero antes de seguir, dime, de estas tres primeras leyes, todo es mente, como es arriba es abajo, todo vibra, ¿cuál es la que más te cuesta aplicar en tu día a día? No me pongas en los comentarios solo un número. Cuéntame, ¿en qué situación recientemente sentiste que tu estado interno te estaba traicionando? Al escribirlo, lo vas a hacer consciente y eso ya va a ser el primer movimiento. Ya tienes la base, pero ahora vienen las 4 leyes que explican por qué tu vida tiene ciclos y qué puedes hacer para dejar de repetirlos sin darte cuenta. El cuarto principio es el de polaridad. Todo es dual, todo tiene sus polos. El frío y el calor no son cosas distintas, son extremos de un mismo continuo. Lo mismo la oscuridad y la luz, el miedo y el valor. Lo que nos parece opuesto es la misma naturaleza en diferentes grados. Y la transmutación, palabra favorita de los alquimistas, es simplemente el arte de desplazarte conscientemente de un extremo hacia el otro, no negando lo que hay, sino comprendiendo que existe un par. El quinto principio es el de ritmo. Ya antes de nombrarlo, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el mismo problema sigue apareciendo en tu vida con distintas caras? Distintas personas, distintas situaciones, distinto contexto, pero la misma estructura, el mismo ruido. La respuesta hermética no está en el problema, está en el ciclo, en el hecho de que ciertos patrones retornan hasta que algo en nosotros los atraviese en lugar de repetirlos. Eso es el principio del ritmo, porque todo fluye y refluye, todo tiene sus mareas. Los ciclos de expansión y contracción, de claridad y confusión, de plenitud y vacío, no son errores del camino, son el camino. El que comprende este principio no se desespera en el valle ni se aferra a la cima. Aprende a fluir con el ritmo en lugar de pelear con él. El sexto principio es el de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto tiene su causa. Lo que hoy vives es consecuencia de causas anteriores, de pensamientos, de decisiones, de hábitos y patrones. Y lo que piensas y decides y repites una y otra vez, estás sembrando hoy las causas de lo que va a venir. Esto no es fatalismo, lo contrario. Si todo tiene su causa, tú tienes la capacidad de ser una causa consciente en lugar de un efecto inconsciente. Puedes dejar de reaccionar, comenzar a crear,
dejar de ser víctima de tus propios pensamientos y romper ese ciclo. El séptimo principio es el de género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. Pero cuidado, porque no te estoy hablando ni de biología ni de percepciones de identidades. Estoy hablando de dos fuerzas complementarias que operan en todos los planos de nuestra existencia. Existe un principio masculino que es activo, expansivo, dirección e intención. Y existe un principio femenino que es receptivo, gestante, es la intuición y la forma. Ninguno crea solo, la creación ocurre en su encuentro. Esto ya lo hablamos bien extensamente en el video de la ley del triángulo, cuando dijimos que el pensamiento es la fuerza activa y la emoción es la fuerza receptiva. La acción coherente es la síntesis entre ambos. Este séptimo principio es el fundamento filosófico de esa estructura. No son ideas separadas, son el mismo patrón, pero lo estamos viendo de ángulos un poco diferentes. Pero aquí hay que entender que hay algo que estos 7 principios no son. No son una técnica para obtener todo lo que tú deseas. Y esa distinción importa, porque el hermetismo no te propone que el conocimiento de estas leyes te va a convertir en alguien que mueve el universo a su antojo y su capricho. Propone algo mucho más difícil y exigente. Y es que quien comprende estas leyes, comprende también que forma parte de un orden mayor y que actuar en armonía con ese orden es fundamentalmente distinto a intentar usarlo para beneficio propio. Los textos alquímicos lo decían con una frase que vale la pena guardar. El arte imita la naturaleza. El verdadero practicante no impone su voluntad sobre el mundo, la afina, la alinea con algo más vasto que su deseo personal. Esa es la diferencia entre una voluntad que empuja y una voluntad que fluye. Entre actuar desde el ego y actuar desde la comprensión de que tú eres parte de algo muchísimo más grande. Hoy hemos recorrido juntos los 7 principios herméticos, un mapa antiguo para una pregunta que nunca deja de ser actual. ¿Cómo funciona esto que llamamos realidad? ¿Y cuál es mi lugar en ella? Pero este video fue solo una introducción, porque cada uno de estos principios tiene suficiente profundidad para su video propio. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer muy pronto. Pero antes de ir ahí, quiero dejarte con una pregunta muy concreta. Ahora que tienes el mapa completo, ¿qué ley sientes que está actuando en tu vida en este momento sin que tú te hayas dado cuenta hasta ahora? No te estoy hablando de la ley que más te gusta, te estoy hablando de la que más te incomoda reconocer. En un próximo video vamos a tomar la primera ley y vamos a llevarla a fondo. Y si este video te hizo ver algo que no habías visto antes, suscríbete. Aquí vamos a profundizar en cada una de estas leyes una por una. Y la primera que vamos a desarmar es la más incómoda de todas. Te espero allá y no lo olvides. Paz profunda.